Bien, se puede visualizar, muchachos. Nada más confírmenme, por favor. De acuerdo, muy bien. El día de ayer no tuvimos una clase presencial y fue de manera remota, ¿sí? ¿Qué estuvimos viendo o qué es lo que se vio de manera remota del del ejercicio que estuvimos trabajando? Pues vimos algunos temas importantes referente a los estados financieros, desde su percepción conceptual hasta algunos elementos técnicos que hemos analizado, ¿no? Pero bueno, un elemento muy importante que hay que analizar, muchachos, es la estructura como tal de un estado financiero. Sé ahora para qué sirve un balance general, sé que es prácticamente una imagen fiel de los recursos de una entidad, así como sus orígenes y las obligaciones que conlleva tenerlas. El estado de resultados yo ya sé que es un estado financiero que mide mi eficiencia operativa y de alguna u otra manera también me permite poder soportar y operar mi operación, ¿sí? A través de los ingresos que se conviertan en utilidad. Pero bueno, ¿cómo están estructurados o cuáles son las partes básicas de un estado financiero? Esto es pregunta de examen. Lo más probable es que vaya a venir en el siguiente examen. Y de aquí para adelante ya no vamos a dejar de ver este tema. El estado financiero o los estados financieros se integran de tres elementos básicos, ¿sí? Un encabezado, el cuerpo y el pie, que si ponemos una analogía de, de figurarlo de manera gráfica, pues vemos que es prácticamente el cuerpo de una persona, ¿sí? Empezando por la cabeza, el cuerpo y sus pies o sus piernas, ¿sí? Un estado financiero pues se compone de la misma manera. El encabezado con ciertos requisitos y requerimientos de información que lo hacen único y esencial. El cuerpo pues prácticamente muchachos de alguna u otra manera es toda la parte cualitativa y cuantitativa de la información. Y el pie, pues ahorita vamos a abordar para ver qué es, ¿sí? El encabezado. ¿Qué elementos debe tener un encabezado en un estado financiero? Son tres grandes elementos, ¿sí? Que no debe de carecer ningún estado financiero, muchachos, porque si lo carece, no está bien y está mal y la información no va a servir, ¿sí? Número uno, ¿qué debe contener? El nombre, razón o denominación social de la entidad, es decir, el nombre completo, tal cual, de la empresa por la cual se va a elaborar el estado financiero, ¿sí? Dos, o inciso B, el nombre del estado financiero en que se trate, es decir, si es un balance general o es un estado de resultados, les tengo que poner como tal el nombre de dicho estado, ¿sí? No puedo asumir que es un balance general viendo solamente el cuerpo, no. Tengo que poner en el encabezado dicho elemento. Si no lo tiene, está incorrecto, ¿sí? Bien. El tercer elemento, que no es menos importante, es la fecha o periodo contable por el cual se formula. Este dato es trascendental porque me va a permitir conocer de alguna u otra manera el sesgo de mi información, ¿sí? ¿De qué fecha a qué fecha lo propuse y de qué fecha a qué fecha lo elaboré? Por lo tanto, es importante que tengamos bien claro que son tres elementos que en el puro encabezado se deben de considerar. Aquí tengo dos ejemplos, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver, creo que sí se alcanza a ver. Uno, el encabezado, el nombre de la empresa. La empresa se llama Alfa y Omega SADCV, ¿sí? Tengo el primer elemento, nombre, palomita, ¿sí? Dos, el nombre del estado financiero del cual se trata. Balance general. Ahí está el segundo elemento del encabezado, ¿sí? Y aquí tengo también otro ejemplo, vamos a decir, la empresa se llama El Porvenir SA y es un estado de resultados. Nombre de la empresa y nombre del estado financiero. Y el tercer elemento que también es muy importante, el periodo contable por el cual se están elaborando, ¿sí? Alfa y Omega SASV, balance general, al 31 de diciembre del 2010, ¿sí? El periodo en el balance general o en el estado de situación financiera, como le quieran decir, muchachos, generalmente se considera por mes, el último día del mes, y se le pone el mes y el año en el cual se está elaborando. En el estado de resultados, como es un corte de manera mensual y transversal, vamos a verlo así, se considera el primer día del periodo hasta el último día que comprenda este, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es del 1 al 31 de enero
de 2011. Vean que hay una diferencia sustancial, pero pues a final de cuentas son los mismos elementos como tal. Bien, ¿alguna duda con el encabezado, muchachos? Bien, vamos a continuar con el cuerpo. El cuerpo, muchachos, es el elemento donde se debe reflejar todos los conceptos, las cuentas que reflejen el resultado de las operaciones de una entidad, su situación financiera y sus cambios, así como las variaciones experimentadas en el capital contable, por lo que es necesario ser cuidadoso en incorporar el contenido informativo correctamente. Esto es muy importante, muchachos, porque el cuerpo va a tener, digamos, todos los elementos cualitativos que voy a contar y voy a analizar de un estado financiero. Básicamente el cuerpo se compone de las partidas de los activos, los pasivos y capital en la cuestión de un balance general, mientras que un estado de resultados se compone por los ingresos, los costos y los gastos, ¿sí? Que es la información que generalmente utilizamos para hacer un análisis a profundidad. Pero en dado caso, tenemos que analizar y tenemos que ser conscientes de que esta información o este contenido es relevante y es importante tenerlo lo más claro y preciso posible. ¿Sí? Bien. Por último, y un elemento sumamente importante, pie. El pie que incluye son las firmas de las personas que lo elaboran, revisan, autorizan, entre otras cosas, ¿no? La obligación de preparar y presentar la información financiera pues va a recaer sobre la dirección de la empresa. Por lo tanto, el gerente o el director, así como el administrador o incluso el dueño, deben de firmar los estados financieros, muchachos, así como el contador que los preparó, quien debe de señalar la relación que guarda con los mismos, ¿sí? Ya sea contador general, contralor, auditor, etcétera, ¿sí? Bien, ¿por qué creen que es importante firmar los estados financieros, muchachos? ¿Alguien que quiera participar? ¿Por qué será importante? ¿Por qué es relevante? A saber de quién fue. Correcto. Ahí es una de las cuestiones importantes, ¿no? Para poder validar si hay alguna inconsistencia, saber sobre quién recae la responsabilidad. Ese es un tema. ¿Alguien más, muchachos? ¿Algo más que podrían agregar? Vamos a preguntar. A ver, Eduardo. ¿Está Eduardo? Eduardo. Bien. Entonces, muchachos, como les decía, es importante que estén firmados los estados financieros. Una, pues como lo dijo Rocío, ¿no? Es necesario que haya una firma donde esté una persona que sea responsable de dicha información, que esta información pues tenga cierto carácter de validez y responsabilidad. También pues se le da fe, muchachos, a que la información cumple con características cualitativas y cuantitativas de calidad. Es información que se precisa que fue analizada, fue procesada, fue revisada y autorizada pues por todos los órganos internos de la administración, de la contabilidad y de los involucrados en dicha información como tal. ¿Sí? Esto es muy importante, muchachos, a la hora de estar revisando la información financiera. Puedes generar estados financieros sin el pie, pero no tienen validez alguna. Por lo tanto, no te van a servir a la hora de que presentes información o números. Pero es un elemento que se considera sumamente relevante. Entonces, los tres elementos de un estado financiero es el encabezado, el cuerpo y el pie. ¿Ok? Bien, vamos a seguir, muchachos. El estado de resultados integral, perdón, el estado de situación financiera, muchachos, se le conoce como balance general, estado de situación financiera o incluso estado de posición financiera. Tiene tres nombres y los tres son completamente válidos. ¿Sí? Para efectos, digamos, didácticos, vamos a ponerle estado de situación financiera, ¿ok? Bien,
Este estado financiero, muchachos, como tal, muestra información relativa a los recursos y las fuentes de estos como tal, a una determinada fecha, ¿sí? Ese es el objetivo principal de un balance general. Bien, por otra parte, pues se basa, muchachos, en el principio de que se establece en la NIF serie B6 que la información pues va a ser para uso de propósito general, tanto para los distintos usuarios de las entidades financieras como tal. Por lo tanto, un balance debe de cumplir con la necesidad, o más bien generar y cumplir a solvencia esa necesidad de presentar información para varios entes interesados, ¿sí? El alcance, pues estas disposiciones de cómo elaborar un balance general o un estado de situación financiera le es aplicable a todas las empresas como tal, a todas, ¿sí? No nada más empresas grandes, a las empresas pequeñas también tendrían que elaborar estados financieros. ¿Por qué? Porque prácticamente es una herramienta de control y de análisis bastante importante, ¿sí? Bien, ¿cómo debo de presentar, muchachos, un estado financiero como tal? Primeramente, muchachos, deben de presentarse de manera razonable la situación financiera y el rendimiento de la empresa como tal, así como los flujos de efectivo, ¿sí? Es importante que este estado financiero contenga esos elementos de calidad. El estado de situación financiera muestra, como dijimos ahorita, por un lado los recursos de la entidad y por el otro las obligaciones que tiene la entidad a una determinada fecha, ¿sí? La información contenida en estos estados financieros, muchachos, junto con la presentada en los otros estados financieros básicos, es útil para que la información financiera sea propiciada o que propicie más bien elementos de juicio, ¿sí? Para medir el riesgo financiero, grado de solvencia, eh, liquidez de la empresa y como también otra característica cualitativa, estabilidad, ¿sí? Para eso me sirve a mí generar un estado de situación financiera. Aquí está el propósito general, cubrir el riesgo, evitar los riesgos o mitigarlos, medir el grado de solvencia que tiene una entidad, ¿sí? Cuidar la estabilidad financiera de esta misma. Y cuatro, pues medir el nivel de liquidez que tiene frente a los compromisos que se le avecinan a una fecha determinada. ¿Ok? Bien, continuemos, muchachos. La estructura de un estado financiero, en este caso del estado de situación financiera, muchachos, posee información relativa a tres elementos, ¿sí? Los activos que corresponden a los recursos de una entidad, los pasivos que son las deudas que tienen las empresas, ¿sí? Y la diferencia entre mis activos y pasivos, pues resulta el valor del capital contable, que también se le pueden considerar activos netos, es decir, activos nominales descontados de las deudas o de los productos que se deben como tal, ¿sí? Esos son tres elementos de la estructura del estado financiero. Bien, un estado financiero, muchachos, se puede presentar de la siguiente forma, ¿sí? Bueno, antes de presentar, voy a leer esta lámina. Un activo, pues sabemos que es un recurso controlado por la entidad, recordando y rememorando la información, ¿sí? Está expresado en términos monetarios y de los cuales se espera un beneficio económico futuro esperado, ¿sí? Como que las cuentas por cobrar, el efectivo de la empresa, la maquinaria, las inversiones, entre otras cuestiones, ¿sí? Bien, otro elemento de calidad es los pasivos, muchachos. Los pasivos se puede decir prácticamente que representan obligaciones de una entidad, ¿sí? Que están también identificadas, cuantificadas en términos monetarios, pero que estos van a representar severas disminuciones a los rendimientos de mi compañía o disminución de mis activos, ¿sí? Y el capital contable, pues es el valor residual entre mis activos menos mis pasivos, ¿ok? Bien, ahora sí, muchachos, vamos a ver las formas de presentación de un estado financiero. La más usual para efectos didácticos es la forma de cuenta. Esta está representada, muchachos, de manera tradicional, de manera horizontal, ¿sí? En una parte, a la izquierda, van a estar los activos de una entidad y en la parte derecha vas a encontrar el pasivo y el capital contable. En este formato, el activo es igual a pasivo más capital. Aquí debe de prevalecer la ecuación contable, ¿sí? ¿Qué quiero decir?
Si mis activos son 1,000 pesos, en el pasivo y el capital o la suma de estos deben de ser 1,000 pesos. Si hay una diferencia, es que algo está mal en la mecánica contable que vamos a aprender. ¿Sí? Aquí está un ejemplo gráfico de esta información. Vean que está estructurado, por un lado, los activos de la empresa y por otro, tengo el pasivo y tengo el capital contable. ¿Por qué en forma de cuenta? Porque tiene forma de T o de cuenta T contable. ¿Sí? A la izquierda, en este margen, están los activos. Al lado derecho, pues el pasivo y en la parte inferior derecha, el capital contable. El activo va a ser igual, muchachos, a la suma del pasivo más el capital contable. Vean los elementos que contiene. El encabezado con el nombre de la empresa, nombre del estado financiero y la fecha. ¿Sí? Y todo esto corresponde al cuerpo. Obviamente falta el pie, pero el pie no se le pone de manera gráfica hasta que se vaya a firmar. ¿Sí? Y bien, esta otra forma que se llama forma de reporte. Este formato se presenta de manera vertical. ¿Sí? En primer lugar, se presentan los activos. En segundo, se presenta el pasivo y el capital contable. ¿Sí? En este formato, muchachos, el capital contable es igual a la diferencia entre el activo menos el pasivo. ¿Sí? Y aquí lo vamos a ver de manera estructurada. Activo menos el pasivo me da igual el valor residual del capital contable. ¿Sí? Y el estado de situación financiera, pues se compone, muchachos, en cada uno de sus elementos entre el activo, el pasivo y el capital contable, por clases que se consideran rubros, o bueno, la clase clasificaciones, como es el corto y el largo plazo, las partidas, que son los rubros propiamente, y por otro lado, muchachos, tenemos los componentes que vienen a ser los elementos de las cuentas, ¿sí? Bien, el estado de situación financiera, pues incluye los siguientes niveles. Total suma de activos a corto plazo, es decir, ya una vez que coloqué todas mis cuentas, todos mis rubros en el balance general, debo de sumar todas las partidas que corresponden al activo a corto plazo, ¿sí? Y posteriormente, pues también debo de totalizar la porción del total activo a largo plazo. Y una vez que sume esas dos porciones, un total de activos. Lo mismo pasa para el pasivo. Debo de clasificar la suma en total pasivo a corto plazo circulante, ¿sí? Y una vez que lo tenga, pues el pasivo a corto plazo y a largo plazo se suma el total de pasivo. Mientras que en el capital contable solamente se considera la suma total de dicha partida del capital contable, ¿sí? Y a lo último, el último elemento característico, pues es sumar pasivos más capital para saber si nos va a cuadrar con los activos totales de la entidad. Bien, y un estado de situación financiera, perdón, un estado de resultados integral es un estado financiero, pues que ya vimos. Por un lado me muestra ingresos, costos y gastos, y como resultado de este enfrentamiento tengo pérdidas o tengo ganancias. ¿Ok? ¿Qué me muestra cuál es la utilidad del estado de resultados? Por un lado, me muestra la información relativa al resultado de las operaciones de un periodo contable. Es decir, si obtuve ingresos y si obtuve utilidades o pérdidas netas que se van a reflejar como un cambio en el capital contable de la empresa. ¿Sí? Bien, esta es la estructura básica que analizamos el otro día, compuesta de ingresos, costos y gastos que de una vez que se confronten, voy a determinar una utilidad o una pérdida neta. ¿Sí? Los ingresos, pues ya analizamos que son incrementos, muchachos, de los activos como tal. Los costos y gastos es el caso contrario, son disminuciones de estos activos. ¿Sí? La utilidad neta, ya vimos también que representan, muchachos, los ingresos disminuidos de mis costos y gastos, y aún así mis ingresos rebasan dichas partidas. ¿Sí? La pérdida es al revés, eso es cuando mis costos y gastos rebasan a mis ingresos. Bien, y esta es la estructura de un estado de resultados integral. Vean que está compuesto de dos columnas. Una es para subtotales, la primera que van a ver, y la segunda es para totales. Por un lado tengo las ventas, el costo y los gastos. A esto pues le tengo que sumar los ORIs, los otros gastos y otros ingresos y considerar el resultado integral del ejercicio o resultado integral de financiamiento, también como se le conoce. ¿Sí? A esto le voy a quitar, le voy a sumar, le voy a restar
hasta obtener una utilidad antes de impuestos. A estas le voy a quitar el impuesto a la utilidad o el impuesto sobre la renta y tendré una utilidad después de impuestos. ¿Ok? Bien, esta es la estructura básica de los estados financieros. No sé si tengan alguna duda, muchachos, en particular con este tema. ¿Dudas? Bien, muchachos. Para el próximo lunes me van a conseguir un ejemplo de un estado de resultados integral y un ejemplo de un estado de situación financiera. Los van a buscar en internet, que sea pegado a empresas de México, ¿sí? Los pueden encontrar en la Bolsa Mexicana de Valores. De las empresas que cotizan en bolsa, ahí ustedes pueden encontrar dicha información, ¿ok? O los pueden buscar de cualquier otra página, pero que sean estados financieros aplicables a la norma mexicana, ¿ok? Además, me van a hacer unas síntesis, permítanme un segundito, de esta información que acabo de presentar, ¿sí? Van a hacer dos tareitas, los foros los voy a eliminar. De alguna u otra manera, no sé por qué no los pude habilitar, pero vamos a hacer un pequeño resumen de estas láminas y además conseguir esos ejemplos, por favor. Ahora sí, Rocío, dígame, un ejemplo de un estado de situación financiera y de un estado de resultados integral para servirle. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Dudas? Profe, Sí. ¿cuál era la otra tarea? Vamos a hacer un resumen de estas láminas y vamos a buscar un estado de situación financiera y un estado de resultados integral, ¿sí? Ok, gracias. Para servirle, Temis. ¿Alguien más que tenga alguna duda, muchachos? Bien, voy a pasar lista, muchachos. Un segundo.